Pregúntele al señor cura si no le entrego en mano 200 pesos al mes para la iglesia, porque estoy seguro de que nadie defiende mejor el capital. Podríamos decir que esta película inaugura un género muy utilizado en México, porque es una sátira política demasiado ácida y demasiado descarada, tanto así que logró ser censurada por casi 30 años. Poniéndome en mal con un hombre que se cartea con el Ejecutivo Federal. En 50 años nadie aquí, ni yo, ha tenido ese honor. El Brazo Fuerte es una película de 1958, dirigida por Giovanni Corporal, escrita por Juan de la Cabada y Giovanni Corporal, con música de Leonardo Velázquez, con el sonido de Enrique Rodríguez, la fotografía de Walter Reuter, y sí, es una producción extremadamente independiente y por eso, por mucha gente es considerada como una de las primeras películas del cine independiente en México. Es la historia del ascenso de una persona al poder y su caída por los excesos y todo el abuso y corrupción, que a pesar de que está basada en hechos ficticios, sí nos suena muy familiar. Pero muy familiar. ¿A poco usted también es de los que no creen en nada? Sí, Florita, yo creo en todo, nomás que lo vea. Una producción bastante independiente y se entiende por qué. Los temas que aborda esta película hablan desde la corrupción, el caciquismo, la forma en la que nuestra sociedad, pues digamos que muestra su cara menos agradable y más gandalla, y en donde, por supuesto, existe ese otro lado del México que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer. Tanto así que esta película fue censurada y enlatada hasta 1974. Vamos a hablar un poquito de la carnita, que seguramente es lo que ustedes quieren saber. ¿Por qué censuraron a esta película? Básicamente existe una historia oficial y una historia extraoficial, o más bien una historia que se puede intuir, que no necesita una corroboración porque es evidente. Esta película, en su versión oficial, tenía que ver por un conflicto con los sindicatos del cine mexicano, que no se utilizó gente del sindicato para la realización de la película, que era una película, entre comillas, pirata, porque utilizaba gente que trabajaba de forma independiente. Fue una película no autorizada por el sistema burocrático que tenía que pasar forzosamente por los sindicatos para ser autorizada. Pero pasando a la versión que no es tan oficial, porque a diferencia de otras películas que también fueron censuradas y se regularizaron, por decirlo así, a esta película pues se hicieron como el tío Lolo, porque retrata de una forma bastante cruda y bastante despectiva a la burocracia mexicana. Muestra estos vínculos de complicidad entre los gobiernos priistas de aquel entonces, con estos caciques pues buscaban cómo hacerse de más y más dinero, y hacerse güeyes con la obra pública, por cierto. Tanto así que hay una escena icónica que estamos viendo en este momento, en el que es evidente, como se diría en términos de análisis político, toda esta simulación para poder generar el recurso público que va a mandar el Estado. Nomás lo habían alquilado, dejaron todo pelado. Y como en un cuento de hadas el hospital se cambió en fábrica de paletas heladas. Entendiendo la historia del Brazo Fuerte y de su producción, es que nos podemos dar cuenta y podemos corroborar que en efecto el sistema de producción y de sindicatos involucrados en la producción eran los principales responsables de que el cine mexicano hubiera entrado en una crisis de inmovilidad, por decirlo así, en la que nuevos talentos no podían entrar nuevos proyectos, se terminaban contando las mismas historias por los mismos directores una y otra vez. Tener en la presidencia municipal a alguien de confianza, y parece pensado que nadie mejor que tú. Pues, Agileo, aunque es un honor para mí, tal vez... No, tú contarás con mi apoyo y lo que sea menester para salir avante. Esta película retoma todas las referencias de la sátira política, se convierte como en una especie de punto, no digamos de partida, un punto intermedio, que une distintas formas de hacer sátira política y hacer crítica con comedia. Hay una referencia a Palillo, o muchas, principalmente a su película Hay Palillo, no te rajes. Esta película revoluciona todo lo que hizo Palillo y lo muestra prácticamente como un esquema a seguir en la sátira y la crítica política que se va a ver en años posteriores. Hablando de esta escena del hospital, esta misma escena fue recreada por Alfonso Arau años después, cuando hizo Calzón sin Inspector. Pero no solo eso, sino que muchas de estas formas de reflejar y de crear
esta caricaturización de los personajes icónicos de la política mexicana de aquel entonces, de este caciquismo, de esta forma tan feudal y ñera de estar dirigiendo a la sociedad, pasa por las películas de El Perro Estrada, pasa por las películas de José Estrada y llega hasta la actualidad. Y veamos cómo esa constante, esa raíz, la podemos encontrar en El Brazo Fuerte. Ahora, ¿qué es lo que hace especial a El Brazo Fuerte? Se nota desde el inicio de la película cómo estos planos abiertos, estos ángulos abiertos de la cámara, están mostrándonos un tono distinto de cómo va a ser la historia. De hecho, ya nos está telegrafiando cómo va a ser de absurdo todo lo que va a pasar desde que inicia hasta que concluya. Tener una forma distinta de contar las historias implica también tener una forma distinta de encuadrarlas. En otras películas veíamos esta influencia de José Guadalupe Posada para contar el nacionalismo revolucionario. Véanse El Rebozo de Soledad, véanse Un Día en la Vida. Aquí hace en el mismo tono de crítica y de sátira que está proponiéndonos. Y posteriormente vemos toda una secuencia hecha con puros grabados en unas calaveritas de Día de Muertos. Manda robar el ganado, luego que compra simula, vende y se parte la bula con Melesio el diputado. Tan iconográfica es El Brazo Fuerte, que inclusive su temática se termina convirtiendo en una especie de maximización en sí misma. El tema central, o más bien el tono central de la película, es el absurdo. El absurdo de que una persona que fue mandada nada más a hacer mediciones para un camino y que terminó por hacer nada porque lo confundieron con un ingeniero, pero ese absurdo precisamente se va reflejando en muchos de los aspectos de nuestra sociedad y es algo bastante enriquecedor verlo. En el cine de comedia que se hacía en la época de oro del cine mexicano, se trataba de mostrar este absurdo como parte del folclore. Aquí no es el folclore, aquí es una cosa pues que te puede dar cringe, te puede dar pena, te puede dar risa, pero porque es real. Porque todos lo hemos visto en algún momento. A veces ese hecho de ser unos queda bien, esa forma de exagerar que por saber tantito de cine y empiezas a hacer reseñas con extra lugares comunes y términos rimbombantes que solo caben en un coloquio de el cine y la filosofía en el ciclo de Kant de la Facultad de Filosofía y Letras, pues de cierta forma nos está referenciando directamente. Nuestro país también es así de absurdo y también es así de ridículo. Todos ustedes saben que si no fuera por el brazo fuerte, yo soy el brazo fuerte. Decir que El Brazo Fuerte es una película que hace sátira política es quedarnos cortos. Esta es una sátira social bien hecha. Estamos hablando de una película que retrata un ecosistema político y cómo impacta en la sociedad. Quien se hereda como el nuevo cacique empieza a tomar decisiones que impactan en la sociedad e impactan en el pueblo y decide quién cobra impuestos y decide quién paga impuestos y decide cuántos van a trabajar en la obra y decide a quiénes les paga cuánto por sus pollitos, gallinas y por sus cerditos. Porque ahí vemos cómo empiezan la repartición de compadrazgos, la repartición de notarías, la repartición de ponte tú en este cargo, yo te digo cómo hacerle, no te preocupes. Bueno, tú ya fuiste diputado, ahora te vas de presidente municipal y el presidente municipal se va de diputado y tú te vas de secretario de Hacienda. Y lo decimos a nivel municipal para que no se espanten. Ahora tendrán atención médica en la población, le dice el gobernador. Usted es un benefactor. Hace unos meses se puso de moda una tendencia en la inteligencia artificial de estar jugando con versiones y parodias de Wes Anderson dirigiendo Star Wars, Wes Anderson dirigiendo El Padrino, Wes Anderson dirigiendo etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso de todo esto es que, más allá de lo que diga su fanbase, si se fijan, estos encuadres, estas secuencias, esta forma de ver este punto focal y esta simetría, Giovanni Corporal y Walter Reuter ya habían inventado el estilo Anderson antes de que naciera Wes Anderson. Lo que demuestra el cine mexicano y el talento en el cine mexicano siempre ha estado a la vanguardia. Y hay que repetirlo y hay que seguirlo diciendo porque pareciera que tenemos un complejo de inferioridad que nos hace admirar más a lo de afuera que pues a la gente que desde aquí adentro y desde hace muchos años empezó a hacer cosas chiditas. Solo que, pues porque son de aquí, de Nopalmex, pues no son tan agraciados, ¿no? Y el próximo mes lo estaremos dedicando a una señora que está cerca de cumplir 100 años y que es muy, pero muy importante para la supervivencia del cine mexicano en los años 60.